Presencia judía en Zaruma. La empresa de expansión capitalista española que preparaba el viaje de Cristóbal Colón a las Indias Occidentales coincidió con la expulsión de los judíos de los reinos de Castilla y Aragón. En estas circunstancias, todo indica que Cristóbal Colón, desde su primer viaje, trasladó una buena cantidad de judíos al nuevo continente en una desesperada huida del Santo Oficio. En América, los judíos buscaron lugares remotos vinculados a la explotación aurífera, actividad afín a su conocimiento. Zaruma fue sin duda el sitio perfecto, pues aquí no solamente se escondieron, sino que comerciaron con el oro, se relacionaron, formaron una familia, adquirieron una propiedad y se quedaron a vivir. Razón por la cual las autoridades de la corona enviaron a esta ciudad al español Pedro Ramírez de Arellano en calidad de primer familiar del Santo Oficio y alguacil mayor de la Inquisición el año de 1620. Los sefarditas nos legaron una gran cantidad de costumbres y tradiciones que se incorporaron a nuestra cultura cotidiana y que aún en ciertos círculos familiares se conservan, como colocar en el dintel de la puerta una planta de sábila, o en la entrada a la casa un herraje, tender cada viernes un mantel blanco en la mesa del comedor, jamás barrer la casa hacia afuera, sino hacia adentro, orientar la cabecera de la cama hacia el norte, así como también herencia sefardita es la elaboración de dulces y bocadillos, especialmente los que conocemos como los dulces de malvas. Los numerosos estudios sobre el sefardismo en Zaruma han determinado que los actuales apellidos Romero, Azanza, Aguilar, Espinosa, Aguilera, Sánchez, Carrión, Loaiza, Hidalgo, Zambrano, Apolo, Maldonado, Valareso, Mora, Feijó, entre muchos otros, que hoy forman grandes y respetables troncos familiares, tanto en la villa zarumeña como en los cantones vecinos de la parte alta del Oro, tengan en su sangre un fuerte contingente semita. La Inquisición permaneció en Zaruma hasta el año de 1790. El proyecto cultural Zaruma Linda presentó Ecos de nuestra historia, un espacio para fortalecer nuestra identidad cultural. Esta es una realización del licenciado Tito Castillo Espinosa y Lisette Matamoros Aguilar, con el aporte de DAL Producciones y esta emisora. Zaruma lindo,